Ahora vamos a dar paso a un segundo momento de esta conversación y vamos a invitar a Cecilia Méndez y a Marianela Ledesma, quienes ya hemos presentado hace un momento, porque en este lanzamiento también hemos querido aprovechar este espacio para retomar esta buena costumbre que se tuvo en el ciclo La Independencia en Debate, es decir, hablar del tema también. Y como bien se ha recordado, la Constitución del 23 cumple 200 años y bueno, en el Perú parece que ya no nos acordamos de nada, ¿no? Tenemos un problema de amnesia terrible. Así que vamos a abrir la conversación y le voy a dar de nuevo la palabra a Juan Carlos Estensoro para que un poco nos cuente un poco el contexto de este documento tan importante, ¿no?, en la historia de nuestro país, y luego conversar con Nelson, con Marianela y con Cecilia sobre el tema. Juan Carlos, tiene la palabra. Gracias. Exactamente, las amnesias, 1822 marca entonces la decisión tomada por el Congreso, el primer Congreso que se reúne después de la independencia, de que el Perú sea una república. Y comienza a lo largo de todo el año 23 el trabajo y las proposiciones para la redacción de esta primera constitución, una constitución que podríamos llamar la malquerida, ¿no? Es una constitución poco estudiada y es una constitución estigmatizada por aquellos que han hecho la historia de las constituciones del Perú como una constitución fallida, que no tuvo validez real, etc. Sin embargo, me parece, y nos parece en general, que esta constitución, primero, debe ser una ocasión para repensar nuestros 200 años de vida republicana, pero también es una constitución que tiene particularidades que no debemos olvidar y que habría que discutir, y por eso estamos acá. ¿Cuáles son estas características que a mí me gustaría subrayar? En primer lugar, el hecho que esta constitución se redacta en una coyuntura particular y sobre todo entre el gobierno de San Martín, la presencia de San Martín y lo que va a ser muy pronto la presencia de Bolívar en el país. Con lo cual es una constitución que tiene que luchar y reafirmar la voluntad de fundar una república contra los proyectos sanmartinianos de que fuésemos una monarquía, y por otro lado es una constitución que también está previendo, está anticipando a los proyectos autoritarios de San Martín, ¿no? Y que incluye entre sus artículos justamente el impedir que pueda existir un gobierno y una presidencia perpetua vitalicia, como va a ser obviamente la idea de un gobierno duro y autoritario y perenne que Bolívar va a querer imponer, y de hecho impondrá en Bolivia y en la Constitución de 1826. Es además, y puede ser interesante, tanto a nivel de la presidencia y de otras responsabilidades, una constitución que promueve la no reelección. El presidente tiene un mandato de 4 años y no es reelegible. Y por otro lado, para mí lo más importante o significativo es el hecho que en ese momento estamos todavía en una visión y en una realidad que es la de la construcción del Perú independiente. Es decir, la independencia, incluso la guerra de independencia, no se ha concluido. El Perú, nadie sabe ni imagina cuál va a ser, ni siquiera geográficamente, la configuración del Perú. No está ni siquiera previsto que el Alto Perú vaya a ser otro estado, como de hecho ocurrirá. Y
partes esenciales del virreinato o de lo que ha sido el virreinato. Cusco, Puno, están todavía en manos entonces del ejército realista. Y sobre ellos se superpone una tradición que ha traído o reforzado San Martín en el Perú, pero que viene de una visión pactista, de definir la nación no como la suma de los individuos, sino como la nación en la que reposa la soberanía, es la de todos los pueblos en la república, y justamente esa constitución se abre no definiendo como los hombres ni los que constituyen la nación, sino todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo, forman la nación peruana. Esto supone que la propia nación está en construcción, pero supone también dos cosas importantes. Cerrar el ciclo de lo que ha sido las tensiones sociales o étnicas, llamarían algunos hoy en día, después de la derrota de Tupac Amaru, ¿no? Ese formar un solo cuerpo de nación y definir el Perú como, ¿no?, las regiones formando un solo cuerpo, es una respuesta clara a la oposición criolla de que los indígenas no podían constituir un solo cuerpo, ¿no?, una sola nación con los españoles y criollos. Eso se había discutido en las páginas del Mercurio Peruano en 1792. Y por otro lado, esta constitución no define geopolíticamente un país central. No hay en ningún momento la mención a una capital, no hay una mención de Lima como el centro del país, sino justamente esta necesidad de estar en la concertación y de abrirse a la concentración, a la concertación de los distintos espacios que van a ir jurando, van a ir adheriéndose a el Perú como proyecto, ¿no? Dos cositas más simplemente para cerrar elementos que me parecen importantes. Es esta constitución de 1823 que permite el voto de los analfabetos y que da hasta el año 1840 la apertura al voto de los analfabetos, y que por lo tanto es gracias a la Constitución de 1823, y ese artículo va a tener una memoria amplia en el Perú, que la población indígena va a tener una posibilidad de participar en las elecciones hasta finales del siglo XIX, cosa que normalmente olvidamos, y se debe a la voluntad y al diseño de esta Constitución, que incluye también el compromiso del Estado de alfabetizar y de introducir escuelas en todos los distritos y pueblos. Creo que con estos elementos tal vez podemos abrir un poquito la discusión y las reacciones que eso puede provocar. Gracias, Juan Carlos, por la explicación, por la contextualización. Y quería darle la palabra a la doctora Marianela Ledesma, ¿no?, que es constitucionalista, que ha sido presidenta del Tribunal Constitucional. Es un honor tenerla también en esta conversación. Un poco una reacción a lo que Juan Carlos nos ha contado, ¿no? Porque cuando ha dicho la Constitución mal querida, yo pensaba en que siempre la Constitución ha sido algunas mal queridas y otras maltratadas, no todas maltratadas, creo. Pero entonces, bienvenida, Marianela, y tus palabras. Bueno, un gusto saludarles por este medio, y qué importante hablar de esta Constitución por lo que nos aportó y que podemos de repente también ponerlo, diríamos, en actualidad algunas ideas, como voy a explicar, ¿no? Bueno, primero coincido plenamente con lo que dice Juan Carlos sobre el concepto de nación, ¿no? Totalmente es un concepto de nación primigenia, porque como lo señalaba el artículo primero,
la nación se construía más por una fusión territorial que por un sentimiento de colectividad o de pertenencia o de sentimiento a valores y costumbres, que es el concepto que ahora nos acompaña de nación. Pero bueno, lo asumimos por el contexto en la que se daba. Pero también es importante leer en esa constitución la idea de la religión. Comienza señalando que el Estado asume una religión, dice, la religión de la República es católica, apostólica, románica, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Artículo 8 de la Constitución. E incluso también diseña fórmulas de juramento que hace el presidente o los miembros del Congreso, siempre afirmando que la religión católica es la preponderante y excluye al resto de las demás. Felizmente ahora nos hemos resarcido de ese concepto y somos ahora un Estado laico. Pero también acá hay una situación que hay que ver, cómo se construye el concepto de ciudadanía. Y el concepto de ciudadanía, que es vital sobre todo para el ejercicio de los derechos políticos que también se afirma en su momento, ¿no? No solo refiere de que puede ser una persona peruana, sino además que le pone de condición o que esté casado o que tenga mayor de 25 años. Pero a mí me preocupa esta tercera condición, que sepa leer y escribir. Y ahí yo llamo la reflexión si es que la población indígena en ese momento tenía los dotes de saber leer y escribir. Hay que recordar que en la Constitución del 79, que es la penúltima que hemos tenido, ¿no? Eliminó totalmente esa condición de saber leer y escribir porque era discriminatorio, porque no necesariamente en nuestro país población indígena o no indígena sabe leer y escribir. Lamentablemente esa era una condición que puso nuestra primera Constitución, pero además exigió de que se tenga una propiedad o que ejerza cualquier profesión con arte o con título público o que tenga una industria útil sin sujeción a ser sirviente o jornalero. Artículo 17 de esa Constitución. Y todavía esta Constitución, de manera paradójica, dice, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, artículo 23. Desde ya se comienza a negar la propia Constitución, porque ¿qué ciudadano va a ser igual si hay personas que no tienen industria, personas que no saben leer y escribir, hay personas que de repente no tienen un título como se le exige? Entonces, yo comenzaría diciendo acá que el ejercicio político de la ciudadanía es bastante restrictivo, discriminatorio en la población que habitaba en ese momento para construir el concepto de ciudadanía. Algo que también es importante rescatar en esta Constitución es, bueno, reproduce la vieja triada de la influencia de las revoluciones francesas, inglesas, que hablaban del legislativo, ejecutivo y judicial, pero también pone en especial relevancia al poder electoral, al poder del sufragio, al poder de la expresión de la voluntad popular, porque le dedica todo un artículo para hablar del poder electoral, a pesar que no lo considera dentro de la parte de la administración del Estado. Pero bueno, la Constitución que estamos analizando comienza definiendo cómo es el gobierno del Perú en el año 23 y dice, el gobierno del Perú es popular y representativo. Bueno, se justifica luego todo el acápite del poder electoral. Y también volvemos a referirnos que es un ejercicio de ciudadanía restrictivo, porque el artículo 43 vuelve a decir, para que uno ejerza, ¿no?, la labor de representación, uno tiene que tener una propiedad, una renta, todavía colocan ahí 800 pesos, ¿no? Aparte de haber nacido en la provincia, ser profesor público, tener una industria, ¿no? Y una serie de supuestos que desde ya era excluyente, porque no necesariamente toda la población, ¿no?, criolla, indígena, tendrían que tener estas condiciones para poder ejercer el tema representativo. Pero me interesa esta Constitución por algo que podemos invocar para nuestra realidad. Miren, esta Constitución decía algo interesante. Decía en el artículo 55 que el Congreso se podía renovar por mitades cada 2 años. Leo literalmente el artículo 55. Dice, se renovará el Congreso por mitad cada 2 años, de modo que cada 4 lo sea totalmente.
designando en la primera vez la suerte de los diputados que cesaren, ¿no? Entonces, qué interesante este artículo, porque si lo aplicáramos en una reforma política que nos hace falta en nuestro país, no solo estaríamos hablando de la renovación por tercios, ya nuestra primera constitución nos dio la posibilidad de hacer una renovación del Congreso por mitades, artículo 55, que es un buen antecedente. Y bueno, y además, ¿por qué no recordar lo que dice la propia Constitución en el artículo 58? Sobre todo estos congresistas. Ningún diputado durante su diputación podrá obtener para sí ni pretender para otro empleos, pensiones o condecoraciones, si no es el ascenso de escala en su carrera. En el aspecto judicial, para ya ir terminando, también hay grandes aportes, ¿no? Como por ejemplo decía, los jueces son inamovibles y son de por vida, así como son los jueces en Estados Unidos, la Corte Norteamericana, que son los jueces de por vida. En igual forma planteaba el artículo 97 de nuestra Constitución. Bueno, evidentemente son ejemplos atemporales, pero lo traigo a colación. Algo importante que hasta ahora lo hemos implementado es que no puede entablarse ninguna demanda sin haberse intentado la conciliación. Y un segundo tema también que quiero relevar es el tema de los jurados. El tema de los jurados. La Constitución decía que en las causas criminales el juzgamiento será público, el hecho conocido y declarado por jurados. Dicho en otras palabras, si trasladamos de repente a reformas legales la posibilidad que en las causas penales se instauraran los jurados, habría un mejor control de la ciudadanía sobre la forma de administrar justicia que tenemos lamentablemente a nuestra forma. Bueno, esto está en el artículo 107 de la Constitución, y también la cercanía que tenían los alcaldes, que eran autoridades representativas, para ejercer la justicia de paz en su zona. Desde ahí hay que recordar que los alcaldes, cualquier persona no podía ser alcalde, porque ya les he dicho que era bastante exclusiva o elitista para poder ejercer esos cargos de representación. En materia de las Fuerzas Armadas, tenía una distinción en el poder del ejército, en la guardia de la policía, pero agregó algo muy interesante, la milicia cívica, la milicia que servía para mantener la seguridad pública entre los límites, que permitía la organización en todas las provincias, ¿no? Bueno, aparentemente es de repente un dato muy interesante que podríamos de repente utilizarlo como un antecedente para la organización cívica social en intereses de repente públicos o comunes que se podría invocar. Y bueno, está de más decirles que también regulaba algunos derechos que a la fecha lo tenemos, ¿no? La libertad civil, la propiedad, el secreto de las cartas, el derecho a petición, el tema de la libertad de imprenta, agricultura y todo. Bueno, y decía algo, aunque sea teóricamente, que todos pueden reclamar el uso y ejercicio de derechos. En conclusión, ¿qué de importante tiene esta Constitución? Primero, que lamentablemente no invisibilizaba a la persona, porque asumía que la persona se construía a partir del concepto de ciudadanía para poder ejercer todos esos derechos. Segundo, que el poder no solo lo concentraba en los clásicos poderes de la triada, sino que además visibilizó muy bien el tema del poder electoral. Lamentablemente, quienes ejercían este poder pues tenían que tener ciertas cualidades como saber leer y escribir, tener profesión, ingreso y otras cosas. Tercero, tenía como religión oficial y que no admitía competencia alguna, que era la religión católica, apostólica y romana. Cuarto, en materia de justicia tenía las conciliaciones previas, tenía los jurados, que es una experiencia muy buena. En materia de política, yo resalto la renovación por mitades que permitía la Constitución, ¿no? La Constitución cada 2 años, que sería un buen ejemplo para poder repensar en estos momentos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Marianela Ledesma, porque ha hecho un recorrido por algunos artículos claves y ha planteado artículos muy importantes y temas claves, algunos de los cuales impactaron durante décadas en la vida de los peruanos y peruanas, y otros que simplemente fueron borrados rápidamente de la historia, como siempre pasa. Quiero darle ahora la palabra a Cecilia Méndez, a la historiadora Cecilia Méndez, también para que se sume a esta conversación
Ha sido bien interesante cómo la doctora Ledesma ha conectado el momento actual con la Constitución de 1823. Cecilia, bienvenida. Gracias, sí. Bueno, un placer estar nuevamente impulsando estos debates y el tercer concurso de ensayos. Muy interesante todo porque de alguna manera lo que nos propone Marianela es distinto a lo que nos propone Juan Carlos, así que por eso le llamamos debates. Y creo que ambos tienen razón, porque en realidad quisiera decir algo muy básico, ¿no? Que reiterando lo que decía Juan Carlos y por qué nosotros estamos hablando de esta Constitución, que para muchos será aburrida, totalmente anticuada, ¿no? Creo que no hay que perder de vista que nada más el hecho de hablar de una Constitución cualquiera que sea, y más si es la primera que existió en nuestro territorio, es importante, porque se está olvidando que para vivir de manera civilizada tenemos que tener una ley, tenemos que respetar un tipo de ley, tenemos que respetar algún tipo de... Y eso es lo que el Congreso, que debería ser el ente encargado de hacer respetarlos, es lo que está destruyendo. Entonces, creo que hacer un poco de memoria sobre una ley básica de la nación, de la colectividad, es ya un ejercicio importante, y de verdad que me asombraba no ver ningún tipo de, digamos, de discusión pública, ni tampoco entre los historiadores, debo decirlo, sobre los 200 años de esta Constitución que fue fundacional. Entonces, quiero empezar comentando el tema de la ciudadanía, porque justamente una de las cosas más interesantes es que es la primera Constitución peruana, tiene un artículo que dice todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ¿no? Ahora, como bien dice Marianela, la ciudadanía era restringida, entonces, no, o sea, tenía que tener propiedad. Bueno, el requisito de saber leer y escribir, ahí dice, lo postergaron hasta 1840, ¿no? Entonces ellos mismos se daban cuenta que era demasiado restringido y lo siguieron postergando, como ya otros historiadores han estudiado, hasta que en realidad se restringe de verdad el requisito de saber leer y escribir, se vuelve realmente rígido en 1896 con la reforma electoral, ¿no? Entonces, pero lo que quería decir es que a veces nosotros nos imaginamos que esto de la ciudadanía nace como un concepto igualitario, y en realidad en ninguna parte del mundo, salvo quizá en las colonias como en Haití, ¿no es cierto?, el concepto de ciudadanía incluía a gente de cualquier oficio. En Francia hasta muy tarde, en Europa hasta muy tarde, la ciudadanía incluso tenía esas restricciones, ¿no? De que las personas que tenían ciertos oficios de esto no podían necesariamente ser ciudadanos en la práctica. O sea, entonces, digamos que incluso el concepto de democracia, que pensamos que es igual a propender la igualdad, depende de todo de cómo definas a los ciudadanos. O sea, que hay una desigualdad naciente a pesar de digamos, hay una desigualdad intrínseca en estas leyes que proclaman la igualdad por las características del concepto de ciudadano. Quiero reforzar más allá de la educación, que en realidad se hizo flexible, el tema de la propiedad. El tema de la propiedad que me parece clave, que deberíamos pensarlo, ¿no? Y esto tampoco nace en el Perú, esto nace desde el siglo XVIII en Europa, ¿no? Que la propiedad es la que hace a una persona que tenga derechos políticos, ¿no? Y esto es bien interesante pensar por qué es así. Sin embargo, y haciendo esas salvedades, el decir que los ciudadanos son iguales ante la ley, el hacer esa fórmula retórica, daba la posibilidad de que gente excluida reclame la ciudadanía. Y esto se hacía en el campo de batalla, ¿no? Marianela habla de las milicias que son efectivamente nombradas en esta Constitución como parte de las Fuerzas Armadas, pero que eran fuerzas civiles en realidad, pero no se nombra a los que están fuera de la Constitución, y hay que decirlo, son estas poblaciones rurales que luchaban en forma de guerrillas, por ejemplo, y que eran la base de los ejércitos que pelearon en todas las guerras civiles que hemos tenido, y que son
claves para entender la formación del Estado. Ellos ni siquiera están mencionados, ¿no? Las poblaciones rurales, porque las milicias más que nada eran instituciones urbanas. Entonces ahí hay una contradicción bien grande, porque siendo la primera constitución que en su primer artículo dice que el Perú está compuesto de todas las provincias, y ahí quiero pedirle a Patricio que nos muestre el cuadro comparativo, porque es la única constitución, si ustedes ven, yo hice este resumen de cuál es el artículo 1 de todas nuestras constituciones. Y es la única constitución que dice, todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo forman la nación peruana. Ahora, esto se puede ver como que diluye a la persona, lo cual es cierto lo que dice Marianela, porque si ustedes ven, en la del 28 habla recién de los ciudadanos, en la del 26 son los peruanos, luego habla recién en la del 93, lo cual es interesante, la persona humana, en la del 79 menciona, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, eso es muy interesante y que es válido todavía en la del 93, entonces se va pasando primero de un concepto colectivo regional y que no lo repiten otras constituciones, y que me parece bien importante lo que remarcó Juan Carlos ahí, por ejemplo, ¿no? De esta unión de las provincias, porque en realidad San Martín también cuando proclama la independencia, él tiene que ir tiene que ir pueblo por pueblo a hacer el juramento, ¿no? Del Perú es independiente. Y luego ya se va considerando la persona humana como el centro de la sociedad y el Estado, ¿no? Lo cual tampoco se escucha, o sea, ni se escucha lo primero, ni se escucha lo segundo, ni lo último, ni ninguna constitución por último se le hace caso. Pero eso, y lo otro que quería decir es el tema de la soberanía. Y ahí quería que nos pase, Patricio, el cuadro de los dos primeros artículos, porque es verdad, como dice Juan Carlos, que se está anticipando a la posibilidad de un gobierno vitalicio, pero, y lo prohíbe, pero además de eso es muy interesante porque está en el segundo artículo cuando dice la soberanía reside esencialmente en la nación, esta es independiente de la monarquía española y de toda dominación extranjera y no puede ser patrimonio de ninguna persona y familia. Es muy fascinante porque aquí tenemos no solamente la confrontación contra el rey, sino también contra, por ejemplo, Napoleón, ¿no es cierto? Que esta es la diferencia que marca, digamos, lo que sería la Constitución de Cádiz, que nació en un contexto de guerra, también era de guerra, pero donde todavía había la sujeción al rey, ¿no? Y en este caso ya el Perú está rompiendo con la idea de que un individuo va a tener el comando sobre la nación, va a tener la soberanía, no es el rey, tampoco es el caudillo, ¿no? Entonces, esto sí me parece bien importante. Y lo otro es que si lo dices tú ahora y dices que el Perú sea libre de toda dominación extranjera y no puede ser patrimonio de ninguna persona y familia, también tiene que ver con el uso privado del Estado que se está haciendo en este momento en el Perú, ¿no? O sea, que las personas que entran a servir, a ser servidores públicos, no lo entiendan así, sino como este botín es mío, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, y finalmente lo que dice Marianela de las municipalidades es bien importante en esta constitución también, yendo a las rupturas, porque son elegidos, ¿no? Los representantes de las municipalidades, ¿no? Entonces ahí el tema del gobierno representativo, que también eso no era necesariamente una innovación, porque también pues nació con las Cortes de Cádiz, y podríamos agregar que las comunidades que luego se llamaron comunidades de indígenas en 1920 y luego campesinas ya elegían a sus alcaldes de indios desde el siglo XVI, ¿no? Entonces digamos que hay como varias temporalidades. Esta es una declaración de lo que era la nación, pero que también se habían dado votación y gobierno representativo a nivel de las comunidades en las zonas rurales desde muchísimo tiempo antes. Y creo que, bueno, valdría la pena. He dicho muchas cosas, pero bueno, en resumen, creo que el tema de la soberanía me parece bien importante. El tema de entender que la ciudadanía, es verdad, es un concepto que
aparece contradecir, los ciudadanos son iguales ante la ley, pero es que no todos eran ciudadanos, pero de eso se trataba, ¿no? Me parece un principio importante porque no existía antes que los ciudadanos son iguales ante la ley. Me parece fundacional. Y bueno, lo dejo ahí por el momento. Muy bien, gracias Cecilia. Este debate se va complejizando, cada vez hay más elementos, pero quiero dar la palabra a Nelson Pereira, ¿no? Porque también queremos escuchar su reflexión desde Ayacucho, además. Nelson. Bueno, lo que voy a hacer, estimado Javier, es simplemente complejizar más la discusión. Porque una cosa es la Constitución arriba, digamos, en el círculo de juristas y de políticos, donde se elabora el texto constitucional y donde se promulga el texto constitucional, y otra cosa es la Constitución abajo, entre la población y especialmente entre los sectores populares, entre los sectores campesinos del interior del país. Un primer asunto que habría que discutir es que si la Constitución trascendió los límites del círculo de juristas y fue conocido, por ejemplo, entre los sectores populares de departamentos como Ayacucho o Cusco. A mí me parece que sí, porque yo he estado revisando los expedientes judiciales relacionados por conflictos por tierras, donde participan las poblaciones indígenas y junto con los abogados, las poblaciones indígenas arman alegatos, acusaciones, defensas, etcétera, y entre sus argumentos jurídicos utilizan no solamente la Constitución de 1823, o mejor dicho, no solamente artículos de la Constitución del 23, sino artículos de la Constitución del 12, artículos de las siguientes constituciones, incluida la Constitución de la Confederación Perú-Boliviana, más un conjunto de normas procedentes del antiguo régimen, es decir, un eclecticismo jurídico, combinado con nociones históricas sobre la memoria de los ancestros, los orígenes coloniales de las comunidades, etcétera, para reclamar la propiedad de las tierras a lo largo del siglo XIX. Es decir, hay toda una utilización de un conjunto diverso de normas, entre ellas la Constitución de 1823, para obtener ciertos beneficios jurídicos relacionados con la propiedad de las tierras. Y ahí aparece la noción de la propiedad, que es una noción desarrollada por esta Constitución, forma parte del paquete de derechos de los ciudadanos y de los individuos, pero es una noción que viene desde el siglo XVIII y aunque parezca paradójico, es una noción que se asienta, se desarrolla y se expande en el virreinato peruano en la segunda mitad del siglo XVIII en el contexto de las reformas borbónicas. Entonces, es interesante la forma como algunos enunciados de esta Constitución son utilizados por los sectores populares. Habría que ver, y eso nos falta estudiar a los historiadores, los mecanismos de difusión de esta Constitución. Pudo haber sido similar que la Constitución de 1812, estudiada por Cecilia Méndez, la difusión de la Constitución de 1812, que finalmente se expande hacia las zonas del interior del país a través de los arrieros y a través del mecanismo de la lectura pública. O sea, considerando que la mayoría de la población campesina en esta época es una población que no sabe leer y escribir. Es un primer asunto a tomar en cuenta. En segundo lugar, es cierto que la Constitución, por ejemplo, tiene todo un capítulo dedicado al poder electoral, que es el capítulo segundo. Ya, es decir, define un poder electoral que se sumaría a estos tres poderes consagrados por el republicanismo y la Revolución Francesa. Pero es interesante en este punto la herencia de la Constitución gaditana de 1812 y la base electoral existente en el Perú. Digamos, la Constitución de 1812 establece la elección de representantes para las Cortes, para la Diputación, de alcaldes, regidores, establece los cabildos constitucionales y al mismo tiempo establece un sistema electoral de elección de representantes, un sistema electoral indirecto. Primera elección, segunda elección. Elección de los electores, elección de las autoridades. Y este modelo electoral es reproducido por la Constitución de 1823. Ahora, ¿por qué se hace? No solamente porque el referente inmediato es la Constitución de 1812, sino también porque ya existe cierta experiencia. Es decir, ya han habido elecciones para las Cortes de Cádiz, ya han habido elecciones para cabildos constitucionales, en algunos casos creo que también ya ha habido elecciones para diputaciones. Entonces, ya existe cierta experiencia, ya existe cierto conocimiento sobre el proceso. Entonces, sobre esa base, la Constitución desarrolla todo este capítulo y esta modalidad de elecciones indirectas. Ahora, en estas elecciones, por supuesto que participaban las poblaciones indígenas en el primer proceso para elegir a los electores. ¿Cuándo se corta esto definitivamente? 1896, con la famosa reforma electoral de Pierola. Y un tercer aspecto, ya para ser breve,
que ha sido bastante discutido, que ha sido bastante debatido por los historiadores, es esta noción de la ciudadanía restringida, que ha generado la acuñación de famosas frases, Alberto Flores Galindo, república sin ciudadanos, o Alicia del Águila, república a medias, con María Daniel de Melas, la república a medias, es decir, somos república, pero al mismo tiempo le negamos la ciudadanía a más de la mitad de los peruanos. Somos república, pero en cierta medida en la práctica seguimos manteniendo las corporaciones. Ahora, lo interesante es, y eso lo ha dicho Cecilia, cómo las poblaciones del interior del país, cómo las poblaciones campesinas utilizan muchos de estos enunciados para reclamar ciudadanía. Cecilia Méndez ha explorado el escenario de las guerras y de la formación de guerrillas para reclamar ciudadanía. Yo he explorado el escenario de los pleitos judiciales para explorar también las demandas por la ciudadanía. El escenario judicial, al igual que la guerra, al igual que la guerrilla, es el escenario para reclamar la ciudadanía. En tanto, le reclamo al Estado que me ampare en la propiedad de la tierra. Ahora, las formas como se logra ese reclamo, que tienen que ver con el proceso judicial o incluso el corpus de la demanda, las pretensiones de las poblaciones indígenas, eso lo discutiremos en otro momento, porque esa es una cosa bien riquísima que nos llevaría a otras cosas. Pero podríamos decir que el escenario judicial es una suerte de guerra, porque ahí también se disputa, y con todas las armas legales habidas y por haber, la noción de propiedad que está intrínseca a la noción de la ciudadanía. Tal vez parafraseando a Foucault, se podría decir que el escenario judicial es una prolongación de la guerra, pero por otros medios. Entonces, para resumir, una mirada de los, llamémosle, efectos de la Constitución en los sectores populares, en las disputas judiciales, en los pleitos judiciales en los que participan activamente los sectores campesinos junto con sus abogados, es interesante, pues nos permite ver cómo estas normas son captadas, reproducidas, entendidas por los sectores populares y utilizadas en determinados contextos para su beneficio. Eso es, digamos, esta mirada histórica nos ayudaría mucho a argumentar en los tiempos contemporáneos sobre la pertinencia o no pertinencia de un cambio constitucional. Bien, muchas gracias, Nelson. Juan Carlos ya tiene la mano levantada para reaccionar a los varios comentarios que se han hecho, ¿no? Pero, claro, me parece una cosa bien importante es que se habla mucho de la Constitución en el Perú siempre, pero se debate poco, ¿no? Y acá se ha planteado también cómo, por un lado, está el texto, ¿no? Y lo que quienes escribieron el texto quisieron hacer. Por otro lado está cómo se interpretaba la Constitución desde los diferentes actores y cómo se instrumentalizaba o no, o cómo simplemente se le cancelaba, ¿no? Entonces, no tenemos mucho tiempo, pero yo quisiera una ronda final con reflexiones y reacciones frente a esto, a lo que se ha planteado y también un poco a lo que les estaba señalando ahora, ¿no? Porque ¿cómo tenemos que leer estamos hablando ahora de la del 23, pero en general, ¿no? A veces yo siento en que los debates actuales sobre el tema también nos quedamos solo en el texto y no queremos ver el contexto, lo cual es muy limitado. Juan Carlos. Gracias, sí, exacto. Yo quería añadir dos cosas para hacer más compleja la discusión, pero también para atar algunos cabos. Es decir, que el hecho de pensar la nación y la soberanía como una asociación de provincias no tiene que ver tan solo con una geografía, digamos, aplanada desde el punto de vista de una jerarquía, sino tiene que también que ver con lo que ha sido todo el movimiento de la declaración propia de la independencia, es decir, la declaración necesaria de la voluntad de los pueblos, ¿no? que está en la famosa frase de San Martín de la voluntad general de los pueblos, porque la Constitución, siguiendo esa misma dinámica, y son toneladas de material documental y de disposiciones legales, exige la jura de la Constitución. Es decir, que la Constitución no se impone de manera jerárquica, sino que supone que en cada pueblo, en cada parroquia, la Constitución es leída públicamente y es aceptada y
asimilada por el pueblo por proclamación. Y es en ese momento en que la Constitución se convierte en el principio general de ley, ¿no? No es digamos, no hay posibilidad de desconocer la ley porque es el hecho que el pueblo la acepte que activa la Constitución misma, ¿no? Hay mucho material histórico que confirma eso, que explica lo que ha señalado Nelson, y que también nos invita a pensar de otra manera los términos de la ciudadanía, ¿no? En que efectivamente los analfabetos votaron y ejercieron, como también los afrodescendientes, luego de, en fin, antes y después de la abolición de la esclavitud, y que nos permite entonces entender que hay un nexo y hay un diálogo político real. Muy bien. Sí. A ver, Cecilia, ¿quieres reaccionar? Sí, quería hablar de dos aspectos, que es, primero, el momento en que se escribe, en el momento en que se escribe esta Constitución, no da pie para que haya mucha ceremonia pública de difusión, porque justamente a los 3 meses viene Bolívar y luego, según algunos estudios, solamente rige desde el 27 en la práctica, porque Bolívar se establece, ¿no?, con otro tipo de leyes, no con esta Constitución, y luego esta Constitución casi no tiene validez, y en ese sentido la Constitución de 1812 tuvo muchísimo, todo ese ceremonial y difusión, ¿no?, que hace que estas ideas lleguen hasta los últimos rincones, como efectivamente estudié en la República Plebeya y mencionaba Nelson. Pero quería incidir en el tema del contexto de guerra, porque una de las razones, y quiero traer un poco también el debate al presente, con el contexto de guerra, y luego quién tiene derecho a escribir las leyes, porque ahí sí hay un salto ahora. Ahora, muchas veces se dice que el Perú no puede tener una constitución en este momento. Se decía cuando ya, incluso ahora ya no se discute, porque ahora hay como una especie de apatía generalizada, que yo no creo que es permanente, yo creo que simplemente es un momento. Pero se decía cuando estas marchas estaban en su momento más álgido contra Dina Boluarte, cuando cayó Castillo, que se decía pues que ahora no era el momento, incluso antes no era el momento, y la gente decía que no, como que hay mucha confusión. Pero todas las constituciones, casi todas, han surgido precisamente en momentos de confusión y de guerra, y no solo en el Perú. Y la Constitución, algunos decían, esta Constitución no tuvo vigencia porque todavía España tenía la mitad de provincia del Perú, lo cual es cierto. Pero en Cádiz, por ejemplo, Francia había rodeado toda España y ahí se hizo la primera Constitución española. Entonces, las guerras en sí son los momentos en que justamente las constituciones surgen como un intento de solución de una situación crítica. Ninguna constitución surge de un momento de paz. Y ahí quiero también, bueno, podría ir más allá, ¿no? La Revolución Mexicana, las constituciones que surgen después de las revoluciones, por ejemplo, o en el medio de las revoluciones. Hay una asociación entre guerra y leyes que Foucault le ha estudiado muy bien, de alguna manera Nelson ha evocado, pero que la pone muy bien en una metáfora, y dice, los códigos están salpicados de sangre. O sea que después de una guerra hay un ganador, y ese ganador es el que hace las leyes, ¿no? Nosotros tenemos, aquí hay un cambio radical entre esta Constitución, que solamente permite que las leyes las haga el Congreso, y la Constitución actual, que permite que las leyes las puedan proponer los ciudadanos. Hay iniciativa legislativa de los ciudadanos, y ese es el derecho que se quiere negar cuando no se quiere dar pie ni siquiera a un derecho constitucional, como es el de que los ciudadanos también tienen derecho a proponer leyes. Entonces, creo que lo dejo ahí. Muy bien. Le damos la palabra a Marianela Ledesma para que reaccione también a los varios comentarios que se han hecho. Sí, bueno, yo tendría que empezar recordando el concepto de ciudadanía desde los clásicos, desde los griegos y los romanos, que siempre han tenido un concepto también, diríamos, excluyente, porque hay que recordar que para ellos no eran ciudadanos las mujeres, los extranjeros,
¿no? Y había pues una lógica de un elitismo para quienes sí se consideran ciudadanos. Y en esa lógica yo también tengo mis reservas de asumir que se puede entender por ciudadanía. Recordemos que en el caso de las mujeres, el ejercicio político de las mujeres, por decir, a elegir y ser elegidos, a la participación política, que es un derecho básico, recién se ha dado en el año 56, hace 60 años atrás. Y hay que recordar que el derecho, inclusive la educación superior de una mujer, recién a partir del año 1900 se permitió formalmente los estudios universitarios de una mujer. Entonces, si hablamos pues de una república criolla, tendríamos que decir que el concepto de ciudadanía se ha venido manteniendo en una lógica, diríamos, discriminatoria. Pero ingresando a la pregunta que planteó Javier sobre las reglas que se fijan en este documento llamado Constitución. Primero, señalar qué papel juega el derecho en toda esta organización social. Bueno, de todas maneras, el derecho es un instrumento de regulación de la vida social y esa regulación puede estar plasmada en una constitución que tiene las reglas madre, pero lo interesante es que quién hace la constitución, quién pone las reglas, quién pone lo que debe ser y cómo debe ser, ¿no? Entonces, en un escenario social y siempre se va a dar, más allá con guerra, sin guerra, en la forma como se quieran mantener, siempre hay un grupo dominante que es el que va a imponer las reglas de convivencia, el que va a fijar las reglas, los parámetros, el que va a poner su visión cultural del mundo, y diríamos, en la época de la República, de la emancipación que estamos hablando, pues, ¿quién era ese grupo? ¿Era acaso el grupo indígena mayoritario en nuestro país? ¿O era el grupo criollo que levantaba toda esta gesta en toda la región de América? ¿No? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién fijó la visión del mundo, ¿no? Culturalmente, socialmente, políticamente? Un grupo, y fue el grupo criollo que lideró el movimiento libertario. ¿Quiénes fueron los invisibilizados en todo este diseño de vida social, jurídica que se señala? Para mí, los grandes invisibilizados han sido la población indígena. Si uno lee la Constitución del 23 y si se quiere hablar de propiedad, no es la misma lógica del concepto de propiedad occidental, español, romana que hemos tenido, al concepto de propiedad que es de la población indígena, ¿no? Basta ir a las zonas del sur, donde más se asienta la lógica de propiedad, que es una lógica comunal, y con parámetros y cosmovisiones totalmente distintos a la lógica de propiedad privada importada de la cultura occidental. Entonces, pregunto, en esa Constitución del 23, en esa cosmovisión del mundo, ¿estaba insertada la cosmovisión del mundo andino indígena? No, era una cosmovisión bastante criolla sobre la que se establecía el nuevo establishment que se estaba construyendo. Entonces, esa es una primera idea que yo lo dejaría para la reflexión, ¿no? En relación al papel de la Constitución en ese nuevo escenario del Perú republicano que se estaba gestando, ¿no? Y siempre decir que al final y al cabo hay muchas ideas que puede haber de derecho, pero al final el derecho instrumentaliza un mensaje, una ideología, un pensamiento, una cultura. Hay que mirar el derecho de esa manera. Y esa Constitución recoge ese mensaje, esa cultura, esa visión, esa mirada de la vida de ese momento y por quiénes han puesto esas reglas del cómo debe ser, ¿no?, la nueva organización. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos ahora la última intervención de Nelson Pereira, pero antes agradecer a algunos amigos que nos han hecho algunos comentarios, agradeciendo el debate que estamos teniendo en este momento. Nelson. Sí, dos cosas puntuales. En primer lugar, sí, definitivamente, como dice Cecilia, es una constitución que se da en un tiempo de guerra. Y es muy corto, casi inexistente el tiempo que se cuenta para hacer ceremonias de juras y ceremonias públicas. Eso es cierto. Pero
También hay otro medio de transmisión de la Constitución y son los abogados, especialmente esta red de abogados que están de comunidad en comunidad en la zona rural del país patrocinando a las poblaciones campesinas en sus juicios. Ellos no solamente difunden y llevan la Constitución, ellos no solamente llevan la Constitución, sino que también la difunden. No solamente esta Constitución, sino también las posteriores constituciones, más las leyes liberales, agrarias, por ejemplo, la del 28, la del 25, la del 28, la Constitución de Cádiz, las 7 partidas de la época colonial, etc. Entonces, ahí es interesante estudiar a estos abogados que están recorriendo las comunidades campesinas. Yo he identificado un par patrocinando los juicios de las poblaciones campesinas. Considérese que en regiones como en Ayacucho, por ejemplo, la formación de abogados es permanente desde la época colonial y a lo largo del siglo XIX hasta la clausura de la universidad en 1885. Eso, por ejemplo, nos falta estudiar bastante. Y en segundo lugar, definitivamente, es una constitución dada por los vencedores de la guerra. Es una constitución dada por una élite que no incorpora, ninguna constitución lo ha hecho hasta ahora, que no incorpora, por ejemplo, la mentalidad o la ideología de los sectores campesinos, es cierto. Pero lo interesante es que los sectores campesinos reinterpretan y utilizan la constitución a su forma, a su modo. Entonces, ellos no son ajenos a la constitución. La conocen, la reinterpretan, y lo mismo pasa con toda la normatividad, la acomodan, la reinterpretan, la utilizan, la reestructuran según sus intereses, según sus expectativas, que cuentan con la colaboración de los abogados para ello, es cierto. Ahora, lo interesante es que constituciones como esta y las que vienen posteriormente precisamente inician el proceso de comunalización en el Perú. La comunalización no viene de la época colonial, al contrario, empieza en el siglo XIX el proceso de comunalización. Ahí están los trabajos de Alejandro Díez para la Sierra de Piura y mis trabajos para Ayacucho. Empieza el proceso de comunalización que después es reconocido por el Estado a partir de 1920 y ahí aparecen las comunidades campesinas con las características que tienen ahora, ¿no? Entonces, como insisto, una cosa es mirar la Constitución desde arriba y otra cosa es mirar la Constitución y las demás normas en los procesos seguidos por los sectores populares. Muchas gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a Juan Carlos Estensoro, a Cecilia Méndez, a Marianela Ledesma por esta conversación que hemos raspado nomás el debate que puede ser muy profundo y que es necesario, que es imprescindible sobre este tema, que es un capítulo muy importante de la historia y que a veces muchos ni se han enterado de su existencia. Para terminar, quiero, y también agradecerle a Nelson Pereira, disculpa Nelson, recordarles que esta conversación, esta mesa, constituye el lanzamiento del tercer concurso de ensayos Narra la Independencia desde tu pueblo, tu distrito o tu ciudad. Ya pueden empezar a escribir sus trabajos, a desarrollarlos, ¿no? A revisarlos, a trabajarlos, y los trabajos se van a poder entregar desde el 6 de julio del año 2024 hasta el 6 de agosto del mismo año. Y como recordó Nelson Pereira, la premiación se va a hacer en Ayacucho en el marco del bicentenario de un evento tan trascendental como fue la batalla de Ayacucho, que cierra el ciclo del bicentenario y que también estará cerrando el ciclo de este concurso de ensayos que está en su tercera etapa, ¿no? Quiero además decirles que si quieren más información pueden entrar al Facebook del concurso, que es Narra la Independencia de tu pueblo, tu distrito, tu ciudad, tercera convocatoria, o escribir al mail concursonarra2024@gmail.com para solicitar la información sobre el mismo. Muchísimas gracias y están todos y todas invitados e invitadas a participar del concurso para enriquecer el debate y para que aprendamos más todos y todas de nuestra historia. Muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión. Chao. Gracias, Javier. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. La
Mula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.